De panos. Y pues no te con eso te hago yo por guapa. Venga, ponte, yo te lo hago con tu móvil. Porque va a ser más difícil quitar el móvil. Alcaldesa de Talavera, gracias por estar aquí acompañándonos a esta nueva recreación. Como alcalde de Jarandilla de Talavera y secretario de la Red de Cooperación de la Ruta del Emperador Carlos V, itinerario cultural europeo del Consejo de Europa, le doy la bienvenida a esta recreación de la llegada del Emperador Carlos V de Jarandilla. Este año de la organización del evento se ha decidido proponer como municipio invitado a dicha recreación a Talavera de la Reina, municipio que acaba de ser incorporado a la red de cooperación y que deseamos una participación activa en las distintas actividades que desarrolla este itinerario cultural europeo tanto a nivel nacional como internacional. Jarandilla, además, es socio fundador de la red de cooperación de la Ruta del Emperador Carlos V, itinerario cultural del Consejo de Europa, asumiendo actualmente Jarandilla la secretaría de dicha entidad internacional. Durante estos últimos años, este evento no hubiera sido posible sin la participación altruista de gran número de personas quienes forman el pilar más importante y necesario para que todas estas actividades se desarrollen con éxito. Como alcalde de Jarandilla de Talavera, quiero hacer una mención importante a la Asociación de Mujeres de la Flor de la Jara, al Grupo Folclórico Viejo de Soletrán, al Grupo de Teatro en Tabla y a todos aquellos que participan activamente de una organización que hacen posible que este evento sea todo un éxito, como decir, el pueblo de Jarandilla. También quiero agradecer la colaboración altruista de tales como le hagamos de las distintas instituciones, tales como la excelentísima Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura, la Red de Cooperación de la Ruta Europea del Emperador Carlos V, Paradores, Adicover, la Mancomunidad de la Vera y el Instituto Jaranda, las cuales apuestan para que esta llegada sea todo un éxito. Muchas gracias a todos y que al año que viene nos podamos ver todos otra vez. En nombre de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, quiero dar mi enhorabuena al Ayuntamiento de Talavera por esta incorporación como socio ya de pleno derecho a este itinerario cultural. Es para todos nosotros un verdadero honor que la ciudad de Talavera se haya incorporado a este itinerario cultural. Además, con esa vinculación tan importante que tiene Talavera con la figura del Emperador Carlos V, y de hecho, así el Comité Científico de este itinerario cultural lo manifestó en la Asamblea General que tuvo lugar la semana pasada en Medina del Campo, en donde se analizó precisamente esa vinculación de Talavera de la Reina con la figura de Carlos V, precisamente en 2 años, 1525, cuando va camino de Guadalupe, y en 1526 cuando va camino de Sevilla para casarse con Isabel de Portugal, con lo cual son las dos, digamos, fechas más simbólicas, por así decirlo, dentro de la presencia de Talavera dentro de esta red de cooperación de Carlos V. El itinerario cultural europeo de las rutas de Carlos V es uno de los itinerarios más dinámicos dentro de los 48 que tiene certificado. De hecho, así dicho por el propio Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa en cuanto a las actividades que venimos desarrollando, en cuanto a los proyectos que venimos también desarrollando, proyectos europeos que están subvencionados. Creemos y queremos que Talavera se sume a esta serie de proyectos, europeos. Pero también no nos olvidamos de la parte y de la vertiente turística que tienen estos itinerarios culturales del Consejo de Europa y sobre todo la parte turística del itinerario cultural de Carlos V. De hecho, el itinerario cultural europeo de Carlos V lleva trabajando desde hace ya varios años con un club de producto turístico, el club de producto turístico de Carlos V, con distintos labels de calidad, uno destinados a restauración, fogones imperiales, otro destinado a hospedajes, alojamientos turísticos, que se denomina hospedajes imperiales, pero también otros labels de calidad como productos agroalimentarios, productos de artesanía, museos y centros de interpretación. Y este club de producto turístico de Carlos V además está unido a, por otra parte, los distintos paquetes turísticos que también estamos desarrollando. De hecho, la red de cooperación tiene firmado 4 acuerdos de colaboración con 4 agencias de viajes, mayoristas, minoristas, precisamente para esa, digamos, comercialización y puesta, digamos, en marcha de los distintos paquetes turísticos ligados a los distintos territorios que forman parte de este itinerario cultural europeo.
Sin más, vuelvo, como digo, a dar mi enhorabuena y agradecer la apuesta que ha hecho la ciudad de Talavera por incorporarse a este itinerario cultural europeo y, en definitiva, bueno, pues animarles a que a partir de ahora empecemos a plantear proyectos en común, actividades en común, que yo creo que son y que pueden ser sumamente beneficiosos tanto para la ciudad de Talavera como para la red de cooperación y todos los miembros que forman parte de este itinerario cultural europeo. Talavera queríamos y tenía que estar en esta ruta, ¿no? En esta ruta europea, al final también del propio emperador Carlos V. Pero más allá evidentemente, de que queremos estar y queremos posicionarnos a nivel, por supuesto, internacional y nacional dentro de la propia ruta, tenemos que estar por Jarandilla. Eso le decía al alcalde, al final de Talavera veranea muchísima gente en Jarandilla. Talavera tiene una comarca, para quien no le conozca, una comarca muy amplia, no llegamos hasta Jarandilla, por eso estamos intentando buscar esos puentes, ¿no?, de hermanamiento o de entendimiento con ciudades y pueblos, en este caso de nuestra vecina Vera, que al final Talavera está ubicada en esa zona oeste de la provincia de Toledo y que tenemos mucha más vinculación con Extremadura, posiblemente hasta en el acento. Muchas veces nos dicen que somos extremeños. Obvio, los logros que habéis hecho en Jarandilla, que ojalá los pueda repetir en Talavera, y sobre todo lo que os vengo a ofrecer es ese hermanamiento, de que contéis con la ciudad de Talavera para lo que necesitéis dentro de la propia ruta. De hecho, tenéis una ciudad hermana, a muy poquito de aquí, muy cercana, que muchos seguros que conocéis, pero aquellos que no lo hagáis, lo que os hago es invitaros a que vengáis a conocernos. Sabemos que el emperador estuvo muy a gusto, que Carlos V estuvo en Talavera un poquito menos que aquí, porque aquí tuvo mucho más tiempo. Pero bueno, yo visto también el paraje natural que tenéis, también se entiende. Entonces, les agradecer tanto a la red por esa incorporación que nos permiten, como a la ciudad, al pueblo y de Jarandilla, que nos ha acogido de una manera maravillosa, que os puedo asegurar que le decía antes cuando estábamos con la directora del Parador, amenazamos con volver. Volveremos a disfrutar de este maravilloso paraje y de este maravilloso pueblo, y que evidentemente ahora el emperador Carlos V ha unido a Jarandilla y ha unido a Talavera. De simbólico que queríamos entregar al pueblo de Jarandilla, como ese hermanamiento que te decía Fermín que hemos hecho. Le puedes usar ahora un poco hasta que te solucione la cojera, pero sobre todo es un bastón de apoyo, es un bastón al final, el de mando le tienes tú y ese le llevas muy bien, por lo que veo. Así que esto lo que viene a hacer es un hermanamiento entre Talavera y Jarandilla con su cerámica y con la ruta de Carlos V.